Buen día. Buen día. ¿Pueden ver la presentación ahí? Sí. Bien. Bueno, vamos a comenzar lo que sería el práctico 3, que son los diagramas binarios. Básicamente una continuación de lo que vieron en teoría. Ustedes tienen que desarrollar los ejemplos prácticos que le acabo de pasar. También está la clase en forma de guía para que puedan resolverlo más fácilmente. Básicamente, vamos a hacer un repasito y vamos a ver cómo son las reglas de los segmentos inversos y los segmentos directos. Bueno, como les decía, vamos a ver lo que son las fases presentes en aleaciones binarias, es decir, la aleación de dos metales, y vamos a calcular con esas dos reglas que son bien sencillas, lo que son la composición química de esas fases y las cantidades relativas de cada fase. Bien, si repasamos un poco y vemos un poco lo que es las definiciones, una aleación es una mezcla homogénea que tiene dos o más elementos, donde al menos uno es un metal. Y una fase es una parte, una porción de un sistema que va a tener propiedades únicas, o mejor dicho, propiedades que se van a diferenciar de otro. Estamos hablando de propiedades que son propiedades físicas y propiedades químicas. Bueno, ¿dónde estudiamos y cómo lo estudiamos a esto? Para eso usamos lo que son los diagramas de equilibrio, que, bueno, como decía, son diagramas binarios de dos elementos que tienen la particularidad de que fueron construidos a partir de muchas curvas de enfriamiento y una curva por cada composición, ¿verdad? Con enfriamientos muy, muy lentos. Estos son enfriamientos en equilibrio, ¿bien? Se diferencian de los enfriamientos fuera de equilibrio, que lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos la parte de tratamientos térmicos. Estos son enfriamientos muy, muy lentos. En estos diagramas hay dos ejes. Tenemos el eje de las ordenadas, donde va a estar la temperatura, y en el eje de la abscisa va a estar la composición química, que va a estar presente a la temperatura ambiente. Por lo tanto, hay que especificar esas dos variables. Con una cierta composición de esa aleación, vamos a ir enfriando, diciéndolo de cierta forma, y vamos a ver que estos diagramas de fase tienen ciertos puntos notables. Vamos a ver cuándo ocurre un cambio de fase y cuándo está presente una u otra fase. Con esto nosotros vamos a comprender algo que ustedes ya vienen viendo en teoría y que lo vamos a ver en el práctico, que es el diagrama hierro-carburo de hierro, que en el estudio de esta materia tiene una vital importancia. Entonces, esto sería como el puntapié inicial. Ahí, bueno, en las imágenes le puse un par de aleaciones. Las de la izquierda son productos terminados de cobre, de bronce, que es cobre estaño, y el de la derecha en plomos bismuto, que, bueno, cada uno tiene ese tipo de aleaciones, tienen, bueno, aplicaciones prácticas particulares. Cuando veamos el diagrama de hierro-carbono, vamos a ver lo que es la parte de aceros y la parte de fundiciones blancas. Ustedes ya lo vienen viendo en teoría, por lo que este repaso le va a resultar muy, muy bueno para el tema. El primero de los diagramas que vamos a ver, que les ejemplifico ahí y que yo les envié un escaneo de lo que son los diagramas de los tres casos. El primero es el de solubilidad total, donde en estado líquido los dos metales son solubles y también en el estado sólido. Los elementos de aleación en el estado sólido van a presentar una sola fase. ¿Ya? Este caso es el de la aleación plata-oro.
tenemos en el eje de las X, las composiciones relativas. En el extremo izquierdo tenemos, por lo tanto, 100% de oro, 0% de plata, que yendo, y si nos prolongamos en el eje de las Y, vamos a ver que la temperatura de fusión del oro está a los 1050 grados centígrados. Ese sería el oro puro. En el extremo derecho vemos que la composición es 100% plata, 0% oro, y en el eje de las ordenadas, donde va la temperatura, vemos la temperatura de fusión de la plata, que es de 960 grados centígrados. Estos serían los dos puntos, por llamarlo así, notables de este diagrama. Para cualquier porcentaje de uno u otro elemento, vemos que existe una línea superior, que es la línea que se denomina líquidos, que está formada por la unión de los infinitos puntos que corresponderían a las infinitas aleaciones que nos indican las temperaturas de fusión. ¿Bien? Entonces esa línea líquidos nos indica la temperatura de fusión. Es decir, por arriba de eso va a haber líquido. Entre medio de esa línea y la línea inferior, que es la línea solidus, que a partir que lo que indica que a partir de las temperaturas inferiores se tendrá la aleación en estado sólido, entre ambas va a haber dos fases. Va a haber la fase líquida y la fase de la aleación en estado sólido alfa. Entonces, debajo de la línea solidus, donde termina la solidificación, y ya tenemos completamente esa aleación en estado sólido, tenemos esa zona que denominamos alfa. Esa alfa corresponde a la fase alfa, ¿bien? Ya que en estos diagramas a las soluciones sólidas se las designa con letras griegas. A los metales puros se los denomina con letras del alfabeto nuestro, ¿bien? Con letras A mayúscula, B mayúscula, etc. Bien, alfa, por ende, será la solución sólida de plata y oro que formará una sola fase. Es muy sencillo el diagrama, ya lo vieron en teoría. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Se escucha bien? No, ingeniero, todo bien. Bien, bueno. Entonces, para realizar el estudio de lo que va sucediendo, vamos a elegir arbitrariamente una composición, ¿bien? Una composición con X porcentaje de plata e Y porcentaje de oro. Y vamos a ver lo que se va presentando. En el punto 1, por arriba, ahí lo pueden ver, esa composición XY aproximadamente 70% plata, 30% oro. En el punto 1 lo que ustedes van a tener es una única fase líquida, que tendrá la composición de partida. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, un microscopio y pudieran ver lo que está sucediendo ahí, lo único que verían sería una sola fase en estado líquido. ¿Bien? En el punto 2 llegamos a la línea líquidos. Desde este punto se puede trazar una paralela al eje de la abscisa hasta el eje de las ordenadas y vamos a encontrar la temperatura donde comenzará a solidificarse pequeños cristales de alfa. ¿Bien? O sea, trazando una paralela al eje X, llegando hacia el eje Y, que va a estar dado, van a estar dadas las temperaturas, vamos a ver que para esa aleación, en ese punto exacto de temperatura, se va a comenzar a solidificar, ¿bien? Van a aparecer pequeños puntos, pequeños cristales de esa solución sólida alfa, de esa aleación oro y plata. ¿Bien? El resto va a ser líquido. Después podemos tomar un punto intermedio 3 entre líquidos y sólidos
para aplicar con comodidad las reglas, para obtener las cantidades de cada fase y la composición de esa fase. Lo que hacemos es, bueno, trazamos una línea auxiliar, podemos hacerla llegar hasta la línea de temperatura para ver a qué temperatura corresponde, y en los lugares que corta la línea líquidos y la línea sólidos, vamos a designar con una letra. Yo arbitrariamente puse el punto A, que es el punto donde voy a analizar, le llamé B para la línea líquidos y C para la línea sólidos. Denotamos de esa forma y podemos hacer también, desde esos puntos, trazar una vertical hasta que corta el eje de las X y encontrar dos puntos. El punto correspondiente a C sería Z sólido y el punto correspondiente a B sería Z líquido. ¿Bien? ¿Eso qué me va a indicar a mí? Repasemos un poquito lo que viene. ¿Qué me va a indicar Z líquido y Z sólido? ¿Qué voy a tener ahí? En ese punto 3. Composiciones de sólido y líquido del punto A. Exactamente. Voy a tener las composiciones de la fase líquida y de la fase alfa, del Z sólido y del Z líquido. Ahora, si yo sigo bajando, voy a llegar a cierto punto 4, donde voy a cruzar esa línea sólidos y voy a tener 100% alfa. Es lo que se ve un poco acá, que es lo que yo observaría con, si tuviera la posibilidad de ver con un microscopio qué es lo que está sucediendo a diversas temperaturas. En el punto 1, como vimos, veríamos únicamente líquido. En el punto 2, veríamos pequeñísimos granos de alfa en una matriz líquida. O sea, comenzaría a nuclearse la solución sólida alfa. En el punto 3, que era lo que analizábamos recién, esos granos irían creciendo, serían cada vez más grandes. Y en el 4 verían únicamente granos de alfa con diversas orientaciones. Si volvemos al punto 2, tenemos esos ínfimos granos de alfa. Si aplicamos la regla de los segmentos directos, veríamos que en ese punto los granos de alfa tienen una composición que nos va a dar una mayor concentración de oro y menos de plata. El líquido tendrá casi la composición inicial y se va a ir haciendo más rico en plata. Es decir, va a ir siguiendo, a medida que ustedes, si tirarían infinitos segmentos para ver las leyes, irían viendo cómo va cambiando la composición. Por lo que en el práctico, para este caso, ya que es un caso sencillo, yo solamente les pido para una aleación que ustedes elijan 5 puntos, uno por arriba, que analicen el punto 2, como está acá, inmediatamente antes, inmediatamente después, un punto 3, más cercano a 2, un punto 4, por arriba de la línea sólidos, para que vean cómo va variando la composición y vean cómo va variando la composición y cómo va a ir variando la cantidad relativa de cada elemento, y un punto final 5, donde ustedes ya van a tener directamente alfa. Ustedes ya vieron esto, la forma de calcular es muy sencilla. Para calcular la cantidad de alfa y la de líquido se obtiene por medio de la regla de la palanca. Bien, ahí está la fórmula. Van a tener que utilizar una regla, obviamente, para poder medir, y van a hacer el porcentaje de líquido, va a ser igual a la longitud del segmento CA, para nuestro caso, el caso que estamos analizando, sobre la longitud del segmento CB por 100. Y eso le va a dar el porcentaje de líquido. Para el porcentaje de sólido va a ser el otro segmento BA. Ustedes vean que por eso se llama inverso. Sobre la longitud del segmento CB por 100 le da el porcentaje de sólido. Es de la ley del segmento inverso, ya que estamos utilizando el segmento AB para ver el porcentaje de sólido, que queda en la zona opuesta a la zona de alfa, ¿bien? Y CA queda en la zona opuesta a la zona del líquido.
Básicamente es muy sencillo. Y así con la composición, como decía el compañero de ustedes, trazan esa vertical que le va a dar en ese punto analizado la composición que tendrá ese punto analizado, es decir, cuánto tendrá el líquido de oro y plata y cuánto tendrá el sólido de oro y plata. ¿Alguna consulta? No, ingeniero. Bueno, el diagrama 1, tipo 1, es el más sencillo de todos. En el diagrama de insolubilidad total, que en este caso tenemos que estos dos metales son completamente solubles en el estado líquido, pero completamente insolubles en el estado sólido, es decir, aparecen como elementos puros. ¿Bien? Bueno, de la misma forma que la anterior, tenemos la temperatura en el eje de las ordenadas y la composición en el eje de las abscisas. En la zona superior, de la misma forma, encontramos una fase líquida, delimitada por, a la izquierda, el punto de fusión del cadmio, en este caso, del cadmio puro. Luego tenemos, y siguiendo esa curva líquidos, encontramos el punto E, que se denomina punto eutéctico. Y el último punto de esa línea líquidos es el punto de fusión del bismuto puro. El punto notable aquí es el punto E, que se denomina punto eutéctico, que corresponde a la composición eutéctica de este sistema. Este nombre de eutéctico tiene su origen en el griego, en el idioma griego, que significa fácil fusión. Como pueden ver en el diagrama, el punto donde la temperatura de fusión es la mínima para ese sistema. ¿Bien? Entonces, si alguien le pregunta, bueno, ¿a qué temperatura funde tal aleación? Y bueno, eso va a determinar, ustedes van a tener que tener el auxilio de los diagramas para ver cuál es el punto de menor temperatura de fusión. Si le hablan del oro y la plata, bueno, ustedes ya saben que no hay un punto eutéctico, pero si ustedes le dan cierta aleación, como la que le estoy presentando yo de bismuto y de cadmio, ustedes van a saber que hay una temperatura a la que esa aleación funde a la temperatura más baja posible. Cuando ustedes recién acaban de ver el hierro-carbono, el punto eutéctico de ese carbono, de ese diagrama, es sensiblemente inferior a lo que es la temperatura de fusión del hierro puro. ¿Correcto? Bueno, en este punto E del eutéctico se produce esta reacción donde la fase líquida va a dar lugar a dos sólidos en este caso, que sería el metal A y el metal B. Perdón. Que sería el metal A y B, es decir, una mezcla de las dos fases. La línea Solidus va a ser constante para cualquier composición y se va a dar a la temperatura eutéctica. ¿Bien? Es decir, las diferentes aleaciones con diferentes composiciones van a fundir, van a comenzar a solidificar a distintas temperaturas. En el caso del eutéctico, directamente el líquido se va a transformar en una mezcla de dos fases sólidas. ¿Bien? ¿Tienen alguna consulta con la parte del eutéctico? Exactamente. Hay un solo eutéctico por cada sistema de elección. Entonces, por debajo de esa línea Solidus van a tener
Si la composición está, digamos, a la izquierda del eutéctico, van a tener metal puro A más eutéctico. Y si la composición está a la derecha del eutéctico, van a tener metal puro B más eutéctico, siendo el eutéctico una fina mezcla de A y B. En definitiva, podemos decir que todo abajo de esa zona es metal A más metal B. Pero lo que va a suceder realmente es que a la izquierda voy a tener metal A en granos de A más eutéctico, que va a ser esa fina mezcla. ¿Bien? Recién han visto diagrama hierro-carbono. ¿Cómo se llama el eutéctico en el diagrama hierro-carbono? Bien. Bien. En el diagrama hierro-carbono aparece el eutectoide. ¿Mm? Bueno, eso lo vamos a ver ya cuando pasemos al otro práctico. Vamos a hacer una serie de enfriamientos para estudiarlos. Bueno, hagamos un ejemplo de enfriamiento. Vamos a analizar, por ejemplo, una aleación cuya composición está a la derecha de la composición eutéctica. Estos tipos de aleaciones a la derecha del eutéctico se llaman hipereutécticas y a la izquierda del eutéctico se llaman hipoeutécticas. Entonces nos centramos en la parte derecha del diagrama, hacemos ese enfriamiento y tenemos que en el punto 1, arriba, vamos a tener una fase líquida, es decir, tenemos 100% líquido y la composición va a ser la de partida. Bien, inmediatamente por debajo del líquido comenzarán a precipitarse pequeñísimos cristales de B, de metal puro B. Y ahora yo les pregunto algo que está en el apunte, que vieron en teoría, ¿cómo solidificarían? ¿Cómo crecerían esos granos, digamos? ¿Con alguna forma en particular? En forma de dendrita. Exactamente. Si yo no le doy tiempo o si hago un enfriamiento rápido, esas dendritas van a ir creciendo. ¿Bien? Eso después se puede solucionar, digamos, haciendo recocido y otro tratamiento que sería bueno que esperen un poco para verlo, que ya lo vamos a ver en teoría. Pero en el caso que yo lo solidifique lentamente, esas dendritas van a dar lugar a granos conformados. Si el enfriamiento es muy, muy lento, se van a formar granos más grandes que van a tener cierta particularidad, que ya lo vamos a ver cuando avancemos con la parte de aceros. Entonces, se van creando esos pequeños núcleos de solidificación inmediatamente después que yo cruzo esa línea de líquidos. Bien, tenemos en el punto 3, yo elijo ahí un punto cualquiera entre la línea líquidos y sólidos, tendremos ya bismuto más líquido. El bismuto sería el B acá. Y la cantidad de composiciones van a sacar ya con las reglas que ustedes estudiaron, ¿bien? Con la regla de los segmentos inversos y la regla de los segmentos directos. La cantidad de líquido va a ir disminuyendo conforme a la ley de los segmentos inversos, como lo van a comprobar ustedes, ya que van a tomar 2 puntos dentro de esa zona de bismuto más líquido. Yo solo tomé uno, ustedes van a tomar uno arriba y otro más cercano a la línea sólidos. Entonces, la cantidad de líquido va a ir disminuyendo, ¿ven? Conforme a la ley de los segmentos inversos. Se va a ir haciendo más rica. ¿En qué? Vean, supongan que eso está a la izquierda, ¿bien? Ustedes tienen que trazar ese segmento y si yo digo que cada vez va a haber menor cantidad de líquido, pero ese líquido, si yo utilizo la regla de los segmentos inversos, directos, y yo parto de una composición, por ejemplo, 80% de bismuto y 20% de cadmio, cuando llegue antes de la temperatura eutéctica, van a ver, si trazan ese segmento, van a ver que ya
ese líquido no va a tener la composición de partida porque va a ir siguiendo la línea liquidus. ¿Bien? Ese liquidus va a tener, ¿qué cosa? Va a ser más rica en cadmio. A medida que avanza va a ser más rica en cadmio. Bueno, eso lo van a comprobar cuando hagan los puntos adentro de esa zona. Llegamos al punto 4, donde lo que vamos a ver es que el líquido remanente, ¿bien? Ese líquido remanente se va a transformar en eutéctico. Y ustedes van a tener en el punto 4 esos granos de B, como les dije era bismuto, se va a terminar esos granos de B que se llaman proeutéctico, es decir, ya formados antes, van a quedar y el líquido se va a transformar en la fina mezcla de A más B, que es el eutéctico. Finalizando, por debajo del punto 4 van a tener granos de bismuto y eutéctico bismuto y cadmio. De forma similar, van a proceder para el punto de la izquierda. ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué tiene mal ese diagrama? Ahí hay un error en el diagrama. Hacia la izquierda. Hagamos el enfriamiento de la izquierda. Tenemos el punto 1 donde hay líquido. El punto 2 cruzamos la línea a la otra zona, ¿verdad? Tenemos A, que es cadmio, más líquido. Luego enfriamos y la composición del líquido, ¿cómo va a ser? ¿Hay un error ahí o no? ¿Cómo va a llegar un momento antes de esa línea? Un momento antes de la línea sólidos. ¿Cuál va a ser la composición del líquido? Va a ser la composición del eutéctico. Entonces no hay ningún error ahí. Voy a tener A más eutéctico. ¿Bien? Entonces, es similar para ambos casos. ¿Se entiende? Como el líquido, la composición del líquido llega a la temperatura eutéctica, llega a la composición eutéctica, el líquido remanente se va a transformar automáticamente en eutéctico. Pero en este caso voy a tener A más eutéctico, es decir, cadmio más eutéctico. ¿Hay alguna consulta? No, ingeniero. Ingeniero, ¿cuándo se usaba la ley de los segmentos inversos y cuándo la de los directos? La ley del segmento inverso me indica a mí qué cantidad de una fase hay dentro del sistema. Por ejemplo, fíjate a la derecha, en el punto 3, si vos aplicás, o volvamos al primero. Vamos en el diagrama de solubilidad total. En el segmento, cuando yo quiero ver lo que es la cantidad relativa de una fase con otra, utilizo la regla de los segmentos inversos. Es decir, yo tengo ese segmento CAB, ¿verdad? Para el punto 3. Entonces, si yo quiero ver la cantidad relativa de líquido respecto al total,
lo que hago es el segmento AC sobre el segmento total CB. Y ahí yo obtengo la cantidad de líquido, que me va a dar, no sé, un 70% quizás. Voy a tener 70% de líquido, y si hago la regla de los segmentos inversos para ver cuánto tengo de alfa, voy a tener que hacer AB, segmento AB, sobre el segmento CB. Es decir, voy a tener que medir los dos segmentos y voy a ver que esa fracción va a ser 0,3, es decir, un 30%. Voy a tener un 30% de alfa, un 70% de líquido. Ahí utilizamos la regla de los segmentos inversos. Ahora bien, si yo quiero ver qué composición tiene ese alfa, para ese punto, hago la regla del segmento directo. Es decir, en el segmento CA, que es el cercano a alfa, en el punto de intersección yo voy a bajar una vertical y voy a encontrar la composición de ese sólido. Por eso se llama directo, porque el segmento CA está cercano a la zona de alfa. Y para el caso del líquido, el segmento AB está cercano a la zona de líquido. Yo llego con la línea hasta líquidos, bajo y encuentro la composición del líquido. Básicamente es, desde ese punto trazo una recta hasta donde corta con la línea solidus, y eso me va a indicar la composición del sólido. Y hacia la derecha, si yo trazo esa horizontal, voy a llegar al punto donde corta la línea líquidos, y esa va a ser la composición del líquido. ¿Se entendió? ¿Cuándo utilizamos una u otra? Sí, o sea, la de los segmentos inversos es para saber cuánto hay de fase sólida y fase líquida. Y la otra Exactamente. sería para ver cuánto hay de cada elemento en cada una de las fases. Claro, ¿Sería? exactamente. ¿Cuál es la composición química de cada fase? Bueno, Bien, gracias. nada. Bueno, yo a ustedes les voy a dar en este caso, para el caso del diagrama de insolubilidad total, dos ejemplos. Y si les da a alguno la composición eutéctica, ya saben que del líquido va a pasar, si es exactamente la composición eutéctica, 100% eutéctico. Eso es lo único que van a ver. En vez de ver líquido, líquido más A o líquido más B, van a ver líquido primero y luego eutéctico, que permanecerá invariante. Bueno, el tercero de los diagramas que vamos a estudiar para el práctico es el diagrama de solubilidad parcial. En este caso vamos a tener dos metales que son totalmente solubles en el estado líquido y parcialmente solubles en el estado sólido. Esto sucede para el sistema de elección bismuto-plomo, por ejemplo. Como en el caso anterior, tenemos la línea líquidos en la parte superior derecha, vemos que correspondería a la temperatura de fusión del bismuto, a la parte izquierda del bismuto puro. Luego tendríamos un punto eutéctico similar a lo que vimos, y la línea líquidos concluiría para el caso que tengamos 100% plomo para la temperatura de fusión del plomo. Esa línea líquidos tiene ese punto eutéctico, y de forma similar a la anterior, en la parte inferior tenemos una línea solidus que está dada por la temperatura de fusión, el punto, un vértice, que acá no aparece pero figura como A, para alfa, y como B para beta. Ahí sería, y pasaría también por el eutéctico, finalizando para el 100% plomo, para la parte donde sería el punto de fusión del plomo. Es decir, acá esos vértices que se agregan se producen debido a que aparece una línea solvus, que es una línea de solubilidad, ya que no va a haber metales puros, va a haber cierta solubilidad de uno en otro, pero hay una solubilidad parcial. Eso hace aparecer
esta llamada línea Solbux, que indica el cambio de solubilidad con la temperatura. De B en A, por ejemplo, a la izquierda, que sería el segmento de la izquierda, de plomo en bismuto a la izquierda, y de A y B, es decir, de bismuto en plomo a la derecha. La variación respecto al anterior es que aparece esa línea de solubilidad. ¿Bien? Aparece esa línea de solubilidad que me indica que en el anterior no son solubles para nada, son totalmente solubles. Acá hay una porción que va a solidificar. Es decir, acá no va a haber metales puros, salvo en el caso que tengan 100% de concentración. Lo que va a haber son aleaciones alfa, una aleación alfa y una aleación, una fase alfa y una fase beta, dependiendo de el tipo de aleación que sea, es decir, dependiendo de la composición química de la aleación. ¿Se entiende la aparición de la línea de solubilidad? Sí. Bien. Por lo tanto, vamos a realizar un enfriamiento de lo que sería la tercera línea contando de la izquierda, o mejor dicho, la línea más cercana a la derecha. Para este caso, el ejemplo es idéntico al anterior. ¿Bien? Es totalmente idéntico. Se va enfriando. En el punto 1 vamos a tener 100% líquido. En el punto 2 van a comenzar a crecer y a nuclearse pequeños granos de beta, de la aleación beta, que como les dije, alfa era la aleación que era rica en bismuto, beta es la aleación que es rica en plomo. Entonces, ahí comenzarán los granos de beta, en el punto 2. En el punto 3 vamos a tener cada vez mayor cantidad de beta, es decir, o mejor dicho, menor cantidad de líquido. En el punto 4 se superará la línea de solubilidad, la línea de Solidus, y vamos a tener que se formará el eutéctico. ¿Bien? ¿Por qué? En el punto 4, inmediatamente anterior, si ustedes aplican la regla de los segmentos inversos, van a ver que hay una cantidad de líquido remanente. Y si aplican la regla de los segmentos directos, van a ver que el líquido, al finalizar, al llegar a la temperatura eutéctica, tiene la composición eutéctica. Por lo tanto, van a tener una fracción de granos de beta y eutéctico alfa más beta. Es decir, es idéntico a lo que sucedía en el caso de este tipo de solubilidad. En la segunda línea, contando desde la izquierda, ese enfriamiento también es idéntico. Es decir, vamos a tener en el punto 1, más arriba de todo, vamos a tener que hay líquido. En el 2 comenzarán a nuclearse los granos de alfa. En el 3 esos granos de alfa van a ir creciendo. Y en el punto 4, cuando se supere, inmediatamente antes del punto 4, va a haber una pequeña cantidad de líquido que está dada por la regla de segmentos inversos. Esa pequeña cantidad de líquido va a tener esa composición eutéctica, es decir, la última gota de ese líquido va a tener la composición eutéctica. Por lo tanto, lo último que quede del líquido, lo último que quede de ese líquido, se va a transformar en eutéctico. Pero en este caso voy a tener granos de alfa mezclados o juntos con granos de el eutéctico, que va a ser esa fina mezcla de alfa más beta. Bien, si ponemos ya de ejemplo, esto es lo que les estaba comentando para el caso de beta. Ustedes ven ahí que tenemos líquido, luego líquidos más beta, pequeños granos de beta que van creciendo, y luego esos granos de beta crecen y ese líquido remanente, porque si ustedes
utilizan un punto muy, muy cercano a la línea de Solidus, van a ver que va a haber y va a quedar un líquido remanente. Ese líquido remanente, una vez superada la reacción eutéctica, la temperatura eutéctica va a producir inmediatamente reacción eutéctica y se va a formar la microestructura eutéctica. Ese sería el caso, por ejemplo, de 80% plomo, 20% de bismuto, donde voy a tener beta más eutéctico. En el otro caso, que sería 20% bismuto, 80% plomo, voy a tener alfa más eutéctico. Y obviamente, si utilizo la composición eutéctica, voy a tener 100% eutéctico. ¿Se entiende cómo iría variando en esa zona? Concentraciones de bismuto y de plomo, que sería superior, es decir, una concentración de plomo, supongamos que ese vértice que se ve de la línea Solvo esté en el 20%, bueno, concentraciones superiores a ese 20%, me va a dar, y me va a terminar dando en el estado sólido, alfa más eutéctico, ¿bien? A medida que yo voy aumentando la cantidad de plomo, llegando hasta el 45 de plomo, 55 de bismuto, que es el eutéctico, si yo voy aumentando eso, voy a ir teniendo cada vez mayor cantidad de líquido en la última fase de solidificación. Me va a quedar un líquido remanente en la última fase de solidificación. Es decir, para una concentración cercana al eutéctico, yo voy a tener 90% eutéctico, 10% alfa. Y así a medida que me voy acercando a la temperatura, a la concentración del eutéctico. El eutéctico va a tener 100% eutéctico. ¿Se entiende? A medida que me voy corriendo hacia la derecha, digamos. Y lo mismo sucede si con las concentraciones de la derecha me voy corriendo hacia la izquierda, es decir, del 100% plomo, me voy acercando cada vez con mayores concentraciones de bismuto, voy a lograr que tenga cada vez menos beta, cada vez menos fase beta y cada vez más fase eutéctico. ¿Entienden hasta ahí? O sea, ingeniero, si nos toca una concentración que coincide, que es la del eutéctico, a 100% medida que se eutéctico. va enfriando y llega al punto del eutéctico, no, de todo el líquido ese pasa a ser eutéctico sin que se formen granos, De nada, sin que se exactamente. mezclen granos como en los otros casos. Exactamente, voy a tener 100% eutéctico. Bien. Bueno. Si tomamos, de ejemplo, la primera línea de enfriamiento, tomando de la izquierda, esto va a cambiar un poco. Y es fundamental que lo entienda. En el punto 1 va a haber 100% líquido. En el punto 2 van a cruzar esa línea de líquidos y como vimos se va a empezar a formar pequeños granos, pequeños núcleos de alfa. En el punto 3 va a existir alfa más líquido, que se lo puede calcular tranquilamente con la regla de los segmentos inversos, con cierta composición, y a medida que vayamos enfriando, esos granos de alfa van a ir creciendo, ¿verdad? Esa cantidad de líquido va a ir disminuyendo. La composición de ese alfa, si ustedes hacen la regla de los segmentos directos, va a ir siendo cada vez más rica en B, es decir, va a ir siendo cada vez más rica en plomo, hasta que se llegue al punto 4. En el punto 4 ya no hay más líquido. Entonces se cruza la línea del Solidus. Cruzamos la línea del Solidus. Entonces voy a tener 100% alfa. Cuando llegamos al punto 5, ya con 100% alfa, con la composición original, si seguimos bajando la temperatura, va a llegar cierto momento en donde vamos a cruzar la línea Solbus. Al cruzar la línea Solbus, nos va a estar indicando que alfa va a estar saturada de B. Es decir, ese alfa va a estar saturada en plomo.
y no va a aceptar más B. Es decir, ya no va a aceptar más plomo, ¿entienden? Por lo tanto, al cruzar esa línea y cruzar esa línea de solubilidad, el exceso de ese plomo va a terminar precipitando en borde de grano como cristales de beta. Va a terminar precipitando como cristales de beta, no como cristales de eutéctico. ¿Bien? Entonces, ese exceso de plomo, ya que, perdón, ese exceso lo vamos a poner bien, ese exceso de beta va a hacer que termine precipitando, es decir, termine saliendo afuera del grano beta. Y no va a ser y no va a ser el eutéctico, ya que si nosotros observamos el punto 4 y recordamos que la reacción eutéctica es de líquido a dos fases sólidas, nosotros vemos que para el punto 4, la última gota que quedaba de líquido, si nosotros hacemos la regla de los segmentos directos, vamos a ver que no llega a la composición del eutéctico. ¿Bien? Entonces, cuando yo vuelva a cruzar la zona de solubilidad, no va a segregar eutéctico. ¿Me entienden? Va a terminar segregando granos de beta que se van a depositar en los bordes de grano. Eso sería el caso este. ¿Entienden lo que sucede cuando yo cruzo la línea de solubilidad, la línea solvus? Sí, ingeniero. Bien. Cruzamos esa línea solvus, ya no admite más cantidad y esa cantidad remanente se termina precipitando en los bordes de grano. Y les queda algo como eso. Granos grandes de alfa y en los bordes de grano pequeños granos de beta. Si yo hubiera tenido una composición justo a donde está el vértice, es decir, el punto de unión de la línea solvus con la línea liquidus, si lo hubiera tenido justo en el vértice, ahí podría decir yo, y podría trazar una vertical y decir que desde la zona de esa vertical a la izquierda hasta la línea solvus, yo voy a tener alfa más beta en borde de grano. ¿Bien? Desde esa línea vertical hacia la derecha, hacia el eutéctico, yo voy a decir que tengo alfa más eutéctico. Desde esa línea vertical de la temperatura eutéctica hacia la derecha, yo voy a tener beta más eutéctico. ¿Bien? Hasta que llego al vértice de la línea de solubilidad, porque lo mismo va a suceder en el caso de aleaciones que crucen la línea de solubilidad solvus. Nada más que del lado derecho voy a tener granos de beta que van a ir creciendo y lo que se va a segregar es alfa en borde de grano. Por lo tanto, la zona de abajo vamos a tener del vértice del encuentro de la línea de solvus con la sólido, alfa más beta. En el medio de todo eso voy a tener alfa más eutéctico o beta más eutéctico. Y desde el vértice de beta, de la línea solvus con la temperatura eutéctica, voy a tener beta más alfa y luego hacia la derecha voy a tener beta. Eso sería el diagrama totalmente descripto. Totalmente descripto en sus zonas y lo que encuentro en cada zona. Bueno, eso es lo que ustedes ven aquí, que es para cierta composición 5 de plomo, 95 de bismuto. Bueno, ¿tienen alguna consulta? El práctico es sí, sí. Es la de abajo, porque es de esa es la solidus. Pues vos ves que a la izquierda de esa línea, por ejemplo, estamos en beta, a la izquierda de esa línea vos tenés líquido.
Entonces, esa es la línea Solidus. Porque ya pasás de estado, de lo poco que queda de líquido, pasás de estado a sólido. Claro, que es lo que se pasó en el enfriamiento de la izquierda. Ahí lo tenés. Exactamente. De la misma forma que era aquí, en este diagrama. Lo que se agrega acá es una línea de solubilidad, digamos, donde vos vas a ver que se satura, digamos, a medida que bajas en la temperatura, se va a saturar y va a segregar en el borde de grano. No, directamente, mira, volvamos un poco. Directamente, fíjate que está Z sólido ahí. Directamente utiliza, bueno, los diagramas están a escala, utiliza una regla, si es que no tiene justo la división ahí, y puede decir que eso es 55% de plata y 45% de oro, por ejemplo. Ah, no, no, no. Yo le puse el segmento E porque esa es la regla del segmento inverso. Vos lo que haces, ese segmento CA que vos ya lo has trazado, para sacarla de lo inverso, vos lo haces que toque con la línea Solidus. El punto que vos vas a ver es a esa temperatura, a dónde, trazando una recta, dónde toca mi punto de la línea Solidus. Y ahí bajás. Una vez que toca el punto de la línea Solidus, baja y te da la concentración del sólido. Y para el líquido, lo mismo. Para el líquido vas y trazás esa paralela hasta que toca la línea líquidos y bajás. En este caso, haces igual, haces lo mismo, ¿entendés? Trazás hasta la línea líquido y hasta la línea sólido y bajás. Eso te va a dar la concentración. ¿Mm? ¿En qué? La- sí, del sólido. Y bueno, esto es plata y oro nada más. Vos olvídate la línea del oro y trazás una sola de plata, ¿verdad? Si eso es 50-50, lo que estaba marcado ahí, ¿cuánto sería de plata? Fíjate en la plata nada más. Digamos 55. Y bueno, si es 55 de plata, ¿cuánto puede haber de oro? Exactamente. Así es, así es. Esa sería la concentración de la aleación alfa. O sea, perdón, de la fase alfa. Alfa tiene 55% de plata en ese caso, 45% de oro. Y forman una solución sólida, una sola fase. En una sola fase líquida, exactamente. No, mira, ahí está Z líquido, que debe tener 75% de plata, por lo tanto tiene 25% de oro. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta? Ingeniero, ¿podría pasar esta guía por WhatsApp? No sé si se olvidó. Creo que la pasé, esperen un momento. Tema. Perdón, no la pasé. Ya se la voy a estar ya se las mando, ¿ah? Ahora aprovechamos y les mandamos.
¿Tienen otra consulta? Pero estoy en clase. De mi parte, creo que no. ¿Algún otro? No, ingeniero. Bueno, como ustedes pueden ver, es muy sencillo. ¿Qué tiene de engorroso, digamos? Por ahí hay a veces confusiones con las líneas. Yo creo que ya les queda claro a qué pertenece cada línea. Y lo único que pueden errar es cuando vayan a medir, digamos, con la... Ahí les envío la clase. Cuando ustedes vayan a medir, puede haber alguna... En estos diagramas no hay problema. Quizá el diagrama hierro-carbono tengan un poquito más de problema porque es un poco más complejo. Casualmente se da este práctico como de introducción a lo que viene después para que ustedes se familiaricen con lo que son las concentraciones y lo que son las zonas. Lo ideal es de que ustedes identifiquen cada zona, así se dan cuenta lo que hay en cada zona. Si hay lesión, para cierta lesión a cierta temperatura hay líquido, luego tenemos líquido más solución sólida alfa o beta, luego tengo eutéctico. Ustedes con este manejo, cuando ustedes hagan el práctico y manejen esas reglas y delimiten y encuentren bien las zonas, qué es lo que hay en cada zona de los diagramas, van a poder agarrar el diagrama hierro-carbono y comprenderlo mucho más fácilmente. En la particularidad del diagrama hierro-carbono es que a esos alfa y beta y gamma y delta que aparecen se los nombra y se les da un nombre en particular. Eso es lo único que va a cambiar. El resto es aplicar esas leyes, digamos, esas leyes de los segmentos directos y los segmentos inversos. Identificar y decir, bueno, acá hay una línea de solubilidad, acá sucede tal cosa, aparece un nuevo punto que es el eutectoide y otro más que no lo estudiamos mucho, pero es el peritéctico. Es decir, acá sucede algo, hay un cambio. Estos cambios ustedes los ven como alfa, beta, no tienen mucho sentido, pero en el diagrama hierro-carbono, esas variaciones de alfa, de gamma, de delta, presuponen particularidades muy interesantes en la parte metalúrgica. Suponen cambios de propiedades físicas que son muy importantes. A veces también cambia el magnetismo, cambia el ordenamiento atómico, cambian muchas cosas que ustedes tener a una temperatura o a otra cierta microestructura, como se le llama, va a tener propiedades muy distintas, va a servir para algo, no va a ser apto para otra cosa en aplicación mecánica. Entonces, básicamente estos diagramas binarios, estos diagramas de equilibrio, los van a llevar a comprender para qué y cómo actuar frente a otro diagrama más complejo. Y de ahí es como ir llevándolos de la mano hasta lo que sería la aplicación de los materiales en la ingeniería. Muy concentrado nosotros en la parte de acero, más que nada, que es lo que más se usa en acero y fundiciones, que es lo que más se usa en las construcciones mecánicas. Entonces, no tengan problema en pedirme una consulta, no tengan problema en, si quieren que lo veamos de vuelta. Es un poco rápido porque es sencillo, pero si alguno tiene alguna pregunta o consulta para hacer, no hay problema, pueden hacerlo ahora o pueden hacerlo después. Pero quiero que les haya quedado claro sobre el tema de esta clase. ¿Está claro? Bien, ingeniero. Por WhatsApp, si tiene una consulta ahora, puede hacerla ahora. Lo que no se puede hacer por WhatsApp, quizá porque haya algún cálculo, pueden venir a la cátedra. Nosotros estamos toda la mañana, quizá estamos haciendo otros trabajos, pero quizá en algún hueco podemos hacer una consulta. Usted también, bueno, está el ayudante,
que le va a dar consulta, solamente comuníquense con nosotros. Este tema en particular, y de lo que lo que acabo de dictar, ¿les quedó claro? Sí, en mí sí, la mayor parte. Nadie más entonces. Bueno, cualquier cosa estamos a disposición. Que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo ya la semana que viene con el práctico de diagrama hierro, carburo de hierro. Bien, ingeniero, muchas gracias. Nos vemos, ingeniero. Suerte.